Muy buenos días chicos, chicas. Hoy el vídeo lo vamos a hacer acerca de una review muy pequeñita, puesto que hay muchas cosas en internet acerca de esta herramienta, pero vamos a hablar de lo que la hace especial a la Nipes Cobra 125. Quédate conmigo y vemos lo que puede hacer esta pequeña herramienta. Dentro intro. 3, 2, 1. Bueno amigos, hoy tenemos esta pequeñita herramienta, como ya sabéis, es una tenaza para bombas de agua. La he sacado mucho en fotografías porque hasta que no la he estado probando y demás no me he decidido a hacer el vídeo. Soy amante de las herramientas, tengo que decirlo, porque muchas veces en casa echamos manos de algún elemento para poder aflojar o desaflojar y nunca tenemos la llave idónea o el número idóneo para poder aflojar esa tuerca que queremos manipular. Lo gracioso de esta herramienta, que cuando la trajo mi familiar, que trabaja en ferretería, un saludo, gracias cuñado, desde aquí me hizo mucha ilusión que lo sepas, pero sobre todo me dio indicaciones y me dijo que la probara. Me enseñó un poquito así a grosso modo cómo funcionaba y demás. La verdad que me sorprendió la manejabilidad y lo pequeñita que es. Son 85 gramos lo que pesa esta pieza. Está recubierto de un plástico antideslizante que parece como de esos, lo que ponen los electricistas para unir termoajustable de ese material, más es rugoso, o sea que... Y me dijo, cógela, utilízala y luego me lo dices. Y la verdad es que son 85 gramos de piececita. O sea, es que no pesa nada y se la ve con una robustez increíble. Pues ya te digo, 125 por 38 y 14 milímetros. Esto lo hace un EDC indispensable, para mí al menos, ya lo estáis viendo, junto con un organizador, lo pequeñito que, la pequeñita pieza que es. Las posiciones de ajuste son 13. Yo he llegado a probar roscas de hasta 24 milímetros. Esto puede, yo creo, según las características, la capacidad de trabajo llega hasta 27. Son 13 posiciones. Pulsando este botón que veis aquí, se pulsa, ¿veis? Y se traba. Se va poniendo el ajuste dependiendo de la tuerca. Y luego he estado comprobando también que incluso abarca tubos redondos de hasta 29 milímetros. Es decir, parece pequeña, pero abarca, como vamos a ver después, unas tuercas de andar por casa, que son bastante grandes y que yo, pues, es para lo que lo utilizo principalmente. Aparte ya forma parte de mi EDC diario, porque me encanta lo ligera. Lleva un resorte para este botón que son todo repuestos. Le pasa como a otras casas comerciales en la que tenemos las piezas de desgaste, como es en este caso el botón, que está hecho en acero, un resorte también en acero templado y un tornillo Tors que también tenemos de repuesto. Esta primera pieza, el resorte y el botón, que son lo que más se desgasta, podemos decir que lo encontramos en la página oficial propia de Nipex. Ya os digo que la capacidad de tuerca, según las características, es que llegan a hasta 27 milímetros. Yo he probado hasta de 24.
¿Qué es lo que le hace especial a esta pieza? Este piquillo del oro, como veis, viene dentado y viene también con un templado por fases. La podemos encontrar también en varios colores, en un galvanizado, en color negro, en color plateado, y luego el mango también, que os dejaré unas fotografías por aquí. Podemos ponerlo también en dos colores, en bicolor, en azul y naranja también. Eso ya va en cuestión de gustos. A mí me gusta este teñido en negro, que destaca lo que es el templado de las pinzas. Ahí tenemos un plano mejor sobre los dientes, que es lo que hace que el agarre sea, súper fuerte y ni se desliza. Luego veremos un pequeño ejemplo. Otra cosa que me ha llamado la atención de esta pequeña pieza, de su robustez, es que comparándola con otras, tengo que decir, comparando con unas que tengo más grandes y de menos calidad, ¿vale? Eso también tengo que decirlo, no tengo muchas herramientas. Por eso quiero tener poquitas y que sean por lo menos muy polivalentes, como es en este caso. 13 posiciones, como hemos dicho. El tema que la hace interesante también, que la he comparado, que era lo que os estaba contando, es esta pieza en la que va solo formada por un brazo. Se ramifica aquí en dos, pero es una sola pieza. Y las otras que tengo, esta pieza se bifurca, lo que la hace más endeble. Eso me he fijado y esto le da robustez a la pieza. O sea, es que no se mueve nada, absolutamente nada. Como veis, impresionante. O sea, a mí me ha dejado sobre todo su ligereza y su versatilidad. Viene la pequeña inscripción de la marca, Knipex Cobra. Sobre todo el lugar de fabricación, que es en Alemania, y esto es lo que define, chicos, si decidís comprarla o tenerla, esto es lo que define los 125, la largura de... ahí lo veis, la largura de la pieza, en este caso son de 125 milímetros. Hay una Knipex más pequeñita aún que esta, que es la Minitol de 100 milímetros. Aquí tenemos una tuerca de las más grandes. Ponemos una medida aproximada, pulsamos el botón y, si os fijáis, ahí está, purgado y a la vez se queda anclado con los dientes. Pues nada, vemos que está purgado el radiador. A mí me vale esta llavecita para principalmente las tuercas grandes, hasta 24, casi 25, fíjate si tenemos. Y yo para andar por casa me valen con estas tóricas que hay aquí de... Vamos, yo de fontanería no sé. Tenía un llavín, el llavín entraba pero partióse. Y me apaño ahora con esto. Nos aseguramos de que no pierda el radiador, apretando un poquito más el tornillito, y me sirvo siempre de... ahí está, apretar, pues para que veáis que hace fuerza y presión la Knipex Cobra. Está templada por fases, que quiere decir que tanto lo que es la pieza en acero MOVA está templado, y luego la zona dentada está templada también aparte, lo que le da una dureza de, sobre la escala de Rowell, unos 60-61, según la marca.
da indicación de dureza, o sea, es robusta. Me gusta porque es muy versátil y se la ve de calidad en la mano. Peros que puedo encontrar. El resorte no sé cuánto puede durar. Me da lo mismo, he visto los precios en los que se mueve el repuesto y son la verdad que muy asequibles si hay que cambiarlo el resorte. Acaso que el resorte da facilidad de manejo, aunque a veces se queda un poquito trabado, ¿vale? Un poquito. No sé a qué será hasta que entra el diente, pero como veis hay a veces que no le entra la traba. Por ponerle una pega. También lo que es el resorte lo hace más rústico. Yo prefiero las cosas más rústicas que no tan técnicas, porque luego las cosas técnicas tienen peor arreglo. Vosotros me entendéis. Yo cojo, desatornillo esto y pongo otro resorte, o le echo un poquito más de aceitito al botón si es preciso, por ponerle un pero. Otro pero que he visto, que para mí no es ninguna, vamos, que no interviene en lo que es el uso de la pieza. Si os fijáis, el tornillito del... A ver, ahí lo tenemos, el tornillito del resorte de la pieza que va del muelle sobresale. Una tontería, de verdad, una tontería. Con es que yo no entiendo mucho de herramientas. Se llama el calibrador. No tendría ningún impedimento porque se desmonta. Ahí lo vemos, el tornillito que sobresale por debajo, que ya te digo, no entorpece al uso de la herramienta. Para los que somos muy sibaritas, que nos gusta todo perfecto, pues como os digo, con un medidor, con un calibrador de esos electrónicos, podemos medir la pieza, el grosor por un lado y cortar el sobrante sin ningún problema, quien tenga Dremel, y si no con una lima de metal. Se puede poner a ras para los sibaritas. Yo seguramente lo haga, pero por desmontar la pieza y verla. Como os digo, en un acero cromo vanadio, y ya te digo que con el temple en un procedimiento de por fases. Y ya te digo, la articulación va superpuesta en un brazo, que esto sí me he fijado yo, en un solo brazo. Como veis, es una pieza en Y que cierra totalmente hacia la pinza inferior. Y esto es un detalle muy importante porque no es en dos piezas como van soldadas o van engarzadas con otra pieza. Esta es una sola. Como veis, una Y que termina en su zona inferior de la boca, de la pinza. Ahí está, ¿veis? Ahora parece pues que todos los botones es según el resorte. Y ahí está. Esta es la máxima amplitud que puede coger, que lo podemos medir, que es hasta bueno, no, un poquito más, ya lo estáis viendo, 3,5, hasta 3,5. Esto es lo máximo que puede coger la herramienta. Y ya te digo, como veis, es que es tan chiquitita y tan ligera que en cualquier organizador puede entrar en un bolsillo. Incluso yo la llevo siempre y ya os digo que es muy versátil. Viene como tenaza mini para bombas, debe de ser para bombas de agua. Además permite, con este grosor, permite introducirla en sitios muy pequeñitos o muy delgados, que no, con difícil acceso. Entonces esta cabeza nos deja sitio para manipular, coger
y demás. Cada Nipes es fabricada conforme a los estándares más elevados, con los mejores materiales. Os pondré también la dirección web para que leáis. Hay un PDF que podéis descargaros, que también lo pondré en la descripción. Y tiene diferentes agarres en cuadrado, octogonales, redondos, en plano. Esto es muy importante lo que os digo, porque en plano, como podéis observar, muchas de las pinzas que tengo no cogen en plano, y esta, sin embargo, la coge perfectamente, pero todo gracias a la forma de esos dientes. Incluso, a ver si lo podemos observar aquí, ahí están, zona estriada hasta la zona del límite. Entonces esto permite un agarre también en plano, como veis. No queda huecos, cosa que sí pasa con otras llaves, que las cosas planas tienen más dificultad a la hora de coger. Por eso os digo que esta herramienta es versátil en ese sentido. Podéis tener acceso a coger cosas en pequeños sitios con difícil acceso, que no se puede. Esta, si os doy una indicación, también me vino bien para la ayuda del cambio de lámparas de los faros. El acceso que tenía era muy pequeñito, y esto en forma de L me permitió meterlo de esta manera y coger la lámpara. O sea que es que también la uso para cuando el acceso es difícil. Esta pieza podemos comprar también, si queréis, el portaherramientas al cinturón. También es otro elemento que va aparte. En la web podéis acceder a ver todos los productos que tienen. Lo tienen en Facebook, Instagram, YouTube, incluso en el LinkedIn, ¿vale? Con esto, chicos, hemos hecho una pequeña revisión a esta pequeñita herramienta que me ha parecido curiosa y que quería compartir con vosotros ya desde hace días. Acordaros que cuando veáis la herramienta y queréis comprarla, fijaros bien en los milímetros. Esta es, ¿veis? La 125. Viene en el mango. No os fiéis, porque muchas veces la descripción no corresponde con el milimetraje. Aseguraros de, cuando vayáis a pedir el producto, me refiero en tienda no oficial, que a la hora de echarlo en la cesta, el producto venga como 125 la Nipes Cobra. La 100, acordaros que la Minitol, y luego, según vayamos aumentando el milimetraje de aquí, son más grandes, con más, ¿cómo le diría yo? Trabillas, en este caso son 13, pues si va aumentando el milimetraje, van aumentando el número de trabillas de 13, 17, así consecutivamente. Si tenéis alguna pregunta, queréis ver alguna revisión más de la herramienta, solo me lo tenéis que decir, chicos. Vuelvo a deciros que este es vuestro canal, es vuestra casa, y la review de hoy ha sido porque compañeros querían ver de cerca esta pequeñita herramienta que la hace especial. Y por último, el color que tanto me gusta, quería indicaros que a quien le guste este tipo de galvanizado oscuro o baño, como podéis observar, del roce, del uso en las zonas de fricción, aparecerá lo que es el color real del metal. A mí me da un poquito lo mismo, le da ese aire de uso, de utilidad, que con un poquito de miño, de ese de protector, se puede volver otra vez a cubrir esta pieza. Yo no le echaría ningún tipo de producto, la verdad, pero tenéis esas dos versiones, o la oscura, que ya sabéis otra de los contras que pueda tener,
y el color metalizado, como os he dicho, más brillante, que es en el color de lo que viene la pinza. Con esto, chicos, os dejo. Gracias, chicos, por escucharme y suscribiros al canal cuando podáis.